Hola mis queridos hermanos, una gran bienvenida a cada uno de ustedes en este día, este devocional que el Señor nos permite hoy nuevamente tener, dándole gracias a Él porque Él es quien nos permite tener ese tiempo para aprender un poquito más de su palabra. Entonces una gran bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros en este día. Y quisiera que hoy empezáramos este tiempo con una oración elevada al Señor para pedir guía y sabiduría de Él y aún también para que Él nos dirija en nuestro corazón en este día. Entonces vamos a orar. Gracias mi buen Rey, te damos porque nos permites ir nuevamente a tu palabra, nuevamente donde está Señor la fuente de la vida, Señor, donde podemos ir Señor y encontrar maravillas, encontrar cosas prácticas, encontrar todo Señor. Allí está todo completo Padre para nuestro diario vivir, Dios del cielo. Y hoy clamamos, Padre, para que tú nos ayudes a entender, Padre de la Gloria, este estudio, Señor Santo, para que no sea un estudio más, sino podamos, Señor, hoy llevarlo a la práctica, mi buen Rey. Ayúdanos, Señor, en este día. Nuestro corazón esté abierto, Padre, sensible a tu palabra y tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos estudiando allí en el capítulo 5 de Mateo. Seguimos viendo las parábolas que están allí. Seguimos eh, recorriendo este maravilloso eh, estudio que hace el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos allí. Y hoy quiero centrarme en la quinta parábola que está en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hoy vamos a estudiar ese término de misericordia. Por eso este estudio lo vamos a llamar en este día, ¿la misericordia es por Dios? Eso es lo que quiero que hoy podamos entender y ser claro, tener claro eso en nuestro corazón. Muchas veces hablamos de misericordia, hablamos de tantas cosas que llegan, que vemos en la Biblia, pero a veces no es claro ese término o no lo entendemos porque no lo estamos practicando. Y eso es lo que quiero que hoy podamos ver. Por eso, como dice allí, bienaventurados. Recordemos que ese, esa palabra bienaventurados es bendecido, lo que nos quiere decir allí en Mateo. Entonces, hoy quiero que podamos ver ese término de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué entendemos como misericordia? Muchas veces entendemos que es de pronto dar a alguien algo y ya estamos diciendo que somos misericordiosos. Pero aquí, de aquí en adelante, debemos primeramente ver allí en estas bienaventuranzas es que yo debo ser primeramente para poder eh, ir a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que las primeras cuatro bienaventuranzas nos estaban diciendo de ser, de yo ser, el carácter. Habla del carácter en nuestra vida, del ser, para poder llegar a la actitud de hacer. Entonces, por eso el Señor Jesucristo está hablando allí y está diciendo, primeramente, que debo ser pobre en espíritu, que debo ser afligido en mi corazón cuando peco, que debo ser manso en espíritu, y como lo miramos en el estudio pasado, debo ser también hambriento y tener sed de justicia. Entonces, primeramente debo ser eso para poder llegar ahora sí a hacer. Entonces, ¿qué es la misericordia? Tengo ¿qué? Dos términos que tengo aquí. Dos. Hice lo primero. Dice, ser lleno de compasión como una madre tiene compasión por su hijo. Y otro significado que tengo también es extender gracia, que es un favor no merecido, como un padre que se inclina a su hijo cuando lo necesita, así él le haya fallado y le da una nueva oportunidad. Eso es el significado de misericordia.
Entonces podemos ver allí dos cosas importantes. Es primero tener compasión por alguien, pero también es tener gracia por alguien. Por eso es ver que es hacer, es primero ser para poder hacer. Entonces vamos entendiendo que la misericordia nos lleva primeramente a una acción, nos debe llevar a una acción. Entonces, por eso quería explicar primeramente qué es misericordia. Y es eso lo que acabamos de ver. Es tener compasión por alguien que lo necesita. Es darle ayuda a alguien que lo necesita. Ahora podemos ver de pronto en la palabra del Señor que quién nos ayudó, quién tuvo esa gracia por nosotros, el Señor Jesucristo. Dios mismo tuvo esa gracia por nosotros y nos extendió esa ayuda por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo, al morir allí en la cruz. Y nos da vida eterna por ese regalo que no merecíamos, pero Él extiende su ayuda. Entonces empezamos a ver que la misericordia es una acción, es algo que debe ser un imperativo, algo que nos debe llevar a la acción siempre. No hay que quedarnos y decir pobrecito o necesita. Entonces, al ver esto, vamos a entender en dónde yo puedo tener la misericordia o cómo puedo tener esa misericordia. Allí debemos tener claro, mis hermanos, algo puntual. La misericordia no es mía. Ni es porque yo sea buena persona, ni es porque yo sienta compasión por otras personas. No, no, nunca la misericordia es mía. Por eso quiero que entendamos algo primeramente para ir a un pasaje allí en el Antiguo Testamento donde nos habla muy puntual de esto. Y es entender que Dios no es misericordioso por un compromiso o una obligación de Él. Debemos entender eso, tener claro eso, mis hermanos. Que Dios no hizo un pacto con nosotros o con la humanidad para decir que Él es misericordioso. Y que le toca ser misericordioso a Dios. No. Quiero que me acompañen si tienen su Biblia allí o que escuchen lo que dice allí en Miqueas 7, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, 18 y 19. Dice la palabra de Dios así. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuál es ese Dios misericordioso? El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de hoy también es misericordioso, que se deleita. Por eso Él es misericordia. Dios mismo es misericordia. Entonces, ¿dónde tengo la misericordia? En Dios. Únicamente en Dios porque Él es, su esencia es misericordia. Su esencia día a día es misericordia. Por eso podemos ver que la misericordia de Dios también se extiende hoy para nosotros como hijos de Él. Podemos ver que la misericordia lleva lo que dice allí en el versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que Dios, nos está diciendo el pasaje allí, que día a día, Él todos esos pecados los echa al fondo del mar. Él ya los echó, como hijos suyos que somos. Que Él no va a decirnos nuevamente, ¿te acuerdas eso que hiciste mal?
No, Él ya no recuerda nada de eso. Y por eso dice que lo echará ese pecado al fondo del mar. Entonces, vamos comprendiendo, mis hermanos, la grandeza de lo que es la misericordia, de ese favor que el Señor nos hizo, de eso tan grande que el Señor hizo allí en la cruz por nosotros. Allí se ve manifestada esa misericordia también. Ahora, ¿para qué podemos o para qué sirve la misericordia? De pronto diremos en nuestros pensamientos, pero ¿para qué sirve esa misericordia? Vamos a ir a Romanos 2.4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? En Romanos 2.4. Y dice la palabra del Señor así. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está haciendo el Señor, escribe allí el escritor de Romanos una pregunta. Y vuelvo y la leo para que sea más clara. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Debemos entender, mis hermanos, que la misericordia no es para que sigamos pecando día a día, para que sigamos deleitándonos en ese pecado, para que sigamos día a día actuando como veníamos actuando en la vida, en nuestra antigua vida. No es para eso, mis hermanos. Esto debe traer un fruto, debe traer algo nuevo en nuestra vida. Cuando entiendo que la misericordia de Dios se manifestó en mi vida, es para que yo no siga pecando. Recordemos que Dios es rico en misericordia, que Él es misericordia, como lo decía allí en Miqueas. Pero esto no es para que nos sigamos deleitando en esa misericordia, en ese pecado. Sigamos haciendo como si nada pasara. No, mis hermanos. Esto es una nueva oportunidad que el Señor nos da para hacer lo que debemos hacer, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y como Él lo quiere que lo hagamos. Entonces, la misericordia, mis hermanos, es algo que en nuestra vida debe estar para que demos ese giro de 180 grados y empecemos, mis hermanos, a andar como Dios quiere. Entonces, si ven que esta bienaventuranza allí, Dios, Dios mismo, porque está hablando Cristo allí con sus discípulos, es algo útil para nuestra vida, que debe estar haciendo en nuestra vida. Y recordemos las bienaventuranzas anteriores, que hablábamos de el ser eso para poder llegar a practicar misericordia. Recordemos que en las bienaventuranzas anteriores decía, allí decía, bienaventurados los pobres. Necesitamos reconocer que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Necesitamos reconocer, necesitamos ser día a día esos bienaventurados. Los que reconocemos verdaderamente, los que en nuestro corazón se duele por ese pecado, que no es remordimiento, sino es un verdadero dolor porque hemos pecado contra el Dios Santo. Y también bienaventurados los mansos. Recordamos que mansedumbre nos lleva a ser siervos de Dios. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando queremos llevar eso que hemos aprendido, el ser primeramente, nos lleva a eso, a tener una hambre y sed de justicia, a hacer la voluntad de Dios. Y como lo estamos viendo, ahora para poder llevar eso a la práctica, tenemos que hacer primeramente todo eso que leímos anteriormente, para poder practicar la misericordia, para poder
convertirme en una persona quebrantada a diario, para poder reconocer que todo lo que yo soy se lo debo a Dios. Yo no soy nada sin Dios. Sin Dios no puedo hacer nada y no soy nada. Pero con Dios reconozco que todo se lo debo a Él. Todo es de Él y para Él. Entonces, eso me lleva a la misericordia. La misericordia me lleva a que yo reconozco todo, se lo debo a Él. Y me lleva a reconocer también, mis hermanos, a que cada cosa que pasa en mi vida o en nuestras vidas, sea alegría, sea una virtud o una aflicción, es debida a la gratitud e inmerecida misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que pasa en mi vida, sea bueno, sea malo, es porque el Señor tiene misericordia de mí. Qué hermoso esto, mis hermanos. Qué hermoso entender que la misericordia es para que yo la practique en otras personas. ¿Cómo la puedo practicar yo? Llevando ese evangelio de salvación. Es dando ese regalo que el Señor un día me dio y dándoselos a otra persona que también está necesitada porque estaba igual en la misma condición que yo estaba en un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo practico yo la misericordia? Entendiendo esas bienaventuranzas anteriores. No hay de otra forma. Por eso la misericordia es por Dios. Él es el dador de la misericordia. Él es misericordia. Nosotros no somos nada. Él es el dueño de todo. Y debemos entender eso, mis hermanos. Que para poder practicar la misericordia es por Él, para Él y de Él. Para poder yo llegar a practicar, ayudar a otras personas, es por medio de Él. Y esa es la invitación que también quiero hacer en este día. Si alguien está viendo este video y dice, no puedo tener, ¿cómo puedo tener la misericordia de Dios? Por medio de Cristo, entregando hoy su vida a Cristo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que sin Él vamos para el infierno, sin Él no somos nada, y reconociendo que hay una necesidad del ser humano día a día de poder entender que lo que Él hizo en la cruz es lo que me puede dar vida eterna. Entonces hoy le hago esa invitación de que usted pueda entender de que Dios le está dando misericordia, le está ofreciendo la misericordia de Él para que hoy pueda tener una nueva vida en Cristo, entregando su vida a Cristo, reconociendo que es pecador y que puede hoy cambiar su vida, su destino. Puede estar con nosotros ya en la eternidad. Le hago esa invitación. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a practicar esa misericordia de Él. Que podamos hoy ser misericordiosos día a día, como Él lo manda. Oramos. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has llevado a entender, Señor, que primeramente tenemos que ser, Señor. Si somos verdaderos hijos tuyos, debemos ser, Dios del cielo. Nos llevas a mostrarnos primeramente el carácter. Cuando hablamos del carácter es lo que somos, lo que tú quieres que seamos, Señor, para poder practicar, Señor, lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a ello y guarda nuestros corazones, Señor, de endurecerlos, Señor Santo, y de ya no practicar, Señor, esta misericordia que tú quieres que hagamos, Señor Santo. Ayúdanos a ello y guíanos, Señor, en este día. En Cristo Jesús te damos gloria y honra por siempre. Amén. Chao, mis hermanos, que el Señor les bendiga.